Las muñecas de la mujer negra estaban atadas con frías esposas de metal frente al público. De todos modos, la gente humillada como usted no pertenece a la primera clase, oficial Reynolds. Se burló lo suficientemente fuerte como para que todos los que estaban cerca oyeran que su insignia brillaba bajo él. Las brillantes luces del aeropuerto iluminaron su rostro mientras apretaba las esposas un poco más. Vanessa Williams, abogada, filántropa y educada en Harvard. La humanitaria miró directamente a los ojos del oficial Reynolds sin una pizca de miedo por todos lados en el aeropuerto. Viajeros. Se detuvieron a mirar, muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Reynolds apretó las esposas. Muesca más allá de lo necesario una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio sobre. Infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo que su voz. Firme y claro, estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto. Reynolds se rió. Otro policía con un alarde de poder. Esta era otra mujer negra. Pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién era. En realidad, no podía saber que la mujer a la que trataba como a una criminal era más que una simple negra. Mujer, no podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar, todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer equivocada para esposarla y él. No fue el día indicado para dejar que sus prejuicios prevalecieran sobre su juicio, pero ahora. Estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si le crees a todo el mundo, debe ser tratado con justicia y respeto. Dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y cuéntanos dónde estás mirando. De los comentarios porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras. Antes de estar de pie, esposada, en una terminal del aeropuerto, Vanessa Williams simplemente estaba haciendo lo que le placía. Su rutina matutina a los 32 años se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado ese fresco otoño. Por la mañana, en su elegante pero discreta casa en los suburbios, Vanessa se preparó para. En su viaje humanitario a Sudán, la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de otra manera morirían. Llevaban vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipos especializados que los puestos médicos más pequeños. En Sudán, que la necesitaba desesperadamente pero no podía permitírselo, se embarcó en una misión para ayudar a menos privilegiada. Cuando terminó de empacar su teléfono, sonó con el tono de llamada especial que, diseñado para Malcolm, su marido. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda el año pasado. 10 años de matrimonio, y él todavía miraba. La amaba de la misma manera que lo hizo cuando eran estudiantes universitarios y no tenían nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje en el aeropuerto O'Hare a los 19 años, trabajando turnos agotadores mientras se exponía a través de la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para arrendar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Tuvo que identificaron zonas desatendidas en las que se construyeron gradualmente ciudades más pequeñas. Aerolínea en la cuarta aerolínea más grande del país con más de 300 aviones y 15.000 empleados listos para su vuelo, preguntó Malcolm con su voz profunda. El cansancio de sus reuniones matutinas casi, le responde Vanessa. Sonriendo al oírlo, los suministros médicos están todos empacados en esta entrega. Debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un año. Me gustaría poder unirme a ustedes esta vez, dijo Malcolm con genuino pesar. La reunión de la junta directiva no pudo reprogramarse y la expansión de la ruta de París necesita una revisión final. Aprobación. Alguien tiene que mantener la aerolínea funcionando. Vanessa se rió sin resentimiento en su voz. Además estarás allí para la inauguración de la escuela el próximo mes. Esa es la. De todos modos, es una ocasión más alegre. He organizado que Daniel se reúna contigo antes de tu vuelo de conexión. Malcolm añadió, refiriéndose al director de la estación de Skyline de París, que se asegurará de. Los suministros médicos se transfieren sin problemas. No es necesario que hagas eso. Vanessa dijo que aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión. Como todos los demás, sé que puedes, respondió Malcolm, pero no quiero que lo hagas. No experimentó ningún retraso, además de que Daniel insistió cuando escuchó. Estabas atravesando. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams, mientras que Vanessa prefería viajar sin trato especial. Inevitablemente se corrió la voz entre los empleados de Skyline. Eran los únicos que
La conocía como la esposa del multimillonario y la trataba con especial cuidado, ya que Vanessa nunca había sido la esposa de su jefe. Una que exhiba su estatus o sus conexiones a pesar de estar casada con el director ejecutivo de una aerolínea. Ella a menudo volaba en vuelos comerciales, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentarla. Mundo como lo hicieron otros al comprender los sistemas que esperaba mejorar hoy. Aunque tenía un billete de primera clase, una rara concesión para el largo vuelo internacional que le esperaba y él. Trabajo importante esperando su llegada. El coche que Malone había dispuesto no era una limusina. Pero llegó un modesto sedán con un conductor de confianza al que conocían desde hacía años. Inmediatamente Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y los registros de vacunación que tenía guardados. Guardó la identificación de su fundación en su bolso y respiró hondo para centrarse. Ella se preparó para el viaje que le esperaba mientras el coche se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol terminal se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la familiar mezcla de emoción y ansiedad que precedía a cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían, las difíciles condiciones que se avecinaban, el propósito. Eso la impulsó hacia adelante, pero lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados. En Sudán, sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o humanitaria o simplemente una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase. ¿Alguna vez has sido discriminado por alguna autoridad solo por tu apariencia y sus prejuicios? Comparte tú. Deja tus pensamientos en los comentarios y haz clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia en el momento en que Vanessa Williams intervino. En la gran terminal internacional, el cambio sutil comenzó en el horizonte. En el mostrador de facturación de la aerolínea, Fesa presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París. Al conectarse con Karum, el agente la miró y luego volvió a mirar la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. En primera clase hacia París, cuestionó enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. ¿Estás seguro de eso? Reserva. Vanessa se había encontrado con esto antes de la sutil implicación de que debe haber algún error que la mujer negra bien vestida que estaba frente a ellos no pudo haber cometido legítimamente. Compré un boleto premium. Sí, estoy seguro, ella respondió con calma deslizando su confirmación a través del mostrador. Asiento 2, a los dedos del agente tamborilearon sobre él. Teclado. Su expresión sigue siendo escéptica. ¿Y cómo va a pagar por cualquier cargos por equipaje adicional o compras a bordo? No tendré ningún equipaje extra. Vanessa respondió que todo está dentro del límite de primera clase. Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador contiguo y el colega del mismo agente lo saludó cálidamente. Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a registrarlo rápidamente para que puede relajarse en el salón sin preguntas sobre la clase de su boleto, sin ninguna insinuación de que no lo hizo. Después de finalmente recibir su tarjeta de embarque, Vanessa se dirigió hacia el control de seguridad y fue entonces cuando lo notó. El oficial James Reynolds 45, se comportaba con arrogancia. Alguien que disfrutaba del poder que le otorgaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de los carriles de seguridad dirigiendo pasajeros. Una familia blanca con niños pequeños. Carril expreso por aquí. Grupo de viajeros de negocios con prioridad de control. A su izquierda una pareja asiática mayor mirando. Confundió su voz elevándose con impaciencia la proyección regular de esa manera. Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria a la revisión acelerada. Lane, cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de primera clase, Reynolds la examinó cuidadosamente. Antes de dejarlo pasar de mala gana con su billete de primera clase y prioridad. Acceso. Vanessa se acercó a la proyección acelerada. Lane. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino. La revisión regular es por ahí, señora, dijo señalando firmemente hacia la fila más larga donde el peso parecía estar al menos 30 minutos. Tengo acceso prioritario. Vanessa respondió amablemente mostrando su tarjeta de embarque de primera clase. Reynolds ni siquiera miró el documento. ¿Qué? Necesito verificar eso, por favor. Hazte a un lado. Verifica exactamente lo que preguntó Vanessa. Su voz aún serena pero firme. Mi tarjeta de embarque muestra claramente el acceso prioritario, señora. Yo decido quién necesita verificación. Ese es mi trabajo. Hazte a un lado o retrasarás a otros pasajeros. Vanessa se mantuvo firme al notar que una pequeña multitud comenzaba a observar al oficial de interacción. He notado que ha permitido que todos los demás pasajeros con acceso prioritario pasen sin verificación. Simplemente estoy solicitando la misma verificación.
Tratamiento. El rostro de Reynolds se endureció. ¿Me estás acusando de algo que estoy haciendo? Una observación. Vanessa respondió con calma, una mujer blanca de unos 50 años con una placa de supervisora. Se acercó a Karen Matthews, la supervisora de operaciones de la terminal, alertada por otro oficial sobre la situación potencial. ¿Hay un problema aquí? Matthews le preguntó. Los ojos se mueven entre Reynolds y Vanessa. Me gustaría denunciar lo que parece ser un trato discriminatorio hacia Vanessa. Dijo que me negaron el acceso al carril prioritario a pesar de tener un primer billete de clase, mientras que a otros con documentación idéntica se les ha permitido pasar. Sin duda, Matthews apenas miró la tarjeta de embarque de Vanessa. Oficial. Reynolds está siguiendo los protocolos de seguridad. Algunos pasajeros son seleccionados para verificación adicional basada en algoritmos de seguridad. ¿Y qué algoritmos utilizarían? ¿Esos son los NESA? Preguntó Karen. Se movió incómodamente. No estoy en libertad de discutir los procedimientos de seguridad, pero puedo asegurarle que es aleatorio. Selección aleatoria. Vanessa respondió levantando ligeramente la ceja. He estado observando durante 10 minutos. El patrón no parece aleatorio en absoluto, señora. Cuestionar los procedimientos de seguridad puede en sí mismo ser marcado como un comportamiento sospechoso. Karen dijo que su tono llevaba una advertencia. Reynolds parecía complacido con el tacto del supervisor. Te apoyamos. Ha sido seleccionado para un paso de evaluación adicional de esta manera. Vanessa fue conducida a un área separada y notó que otros viajeros la observaban, algunos con simpatía, otros apartando la mirada. La respuesta universal de quienes presencian la injusticia, pero prefieren no involucrarse en el área de selección adicional. Fue apartado visible para otros viajeros la humillación pública por diseño. Reynolds se puso unos guantes de látex azules con deliberada lentitud y abrió su equipaje de mano, ordenó mientras la camioneta obedecía. Comenzó a retirar los artículos uno por uno examinando cada uno con un escrutinio exagerado. Cuando llegó a los suministros médicos, levantó las cejas. Eran muchos medicamentos y comentó, ¿qué son estos? Por sus donaciones para un campo de refugiados en Sudán. Vanessa explicó que tengo todo. La documentación adecuada y los permisos de importación. Reynolds apenas echó un vistazo a los documentos que ofreció. Parece mucho. De problemas por los que pasar la mayoría de la gente simplemente disfruta de sus vacaciones sin todo esto. Equipaje no son vacaciones. Vanessa le corrigió, es trabajo humanitario. Reynolds sonrió mientras continuaba su trabajo humanitario de búsqueda en una primera asiento de clase que parece un desperdicio. El cometa fue diseñado para picar. Dar a entender que la presencia de Vanessa en primera clase era de alguna manera fraudulenta o inapropiada para mis preparativos de viaje. No son relevantes para la seguridad, gritó Vanessa. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba, pero su compostura estaba intacta. Reynolds continuó su búsqueda invasiva, ahora examinando sus objetos personales con minuciosidad inapropiada. Equipaje, billete de primera clase, trabajo humanitario interesante. Combinación. Levantó su tarjeta de embarque y la examinó de nuevo con expresión teatral. Sospecho que estos billetes de primera clase cuestan miles. Interesante carrera en lo que hizo. Lo llamas humanitarismo. La implicación era clara. Él no creía en alguien como ella. Podría legítimamente permitirse tal boleto. El cometa permaneció en el aire, escuchado por los pasajeros cercanos y otros oficiales. Vanessa respiró profundamente centrándose. Ella misma se dirigió a él antes de responderle al oficial Reynolds y dijo, notando su placa con su nombre por primera vez, entiendo que tienes un trabajo que hacer, pero sus comentarios sobre mi apariencia, mi clase de boleto y mi profesión son inapropiadas e irrelevantes para los procedimientos de seguridad. El rostro de Reynolds se sonrojó. Enojo por ser desafiado directamente. Decido lo que es relevante para la seguridad, señora. Dijo endureciendo su voz, y ahora mismo tu actitud se está volviendo una preocupación. Fue el momento en que la tensión profesional se transformó en algo personal, el momento en que el oficial Reynolds decidió que a esta mujer negra bien hablada había que darle una lección. Sobre cuestionar su autoridad, Reynolds continuó su inspección del equipaje de mano de Vanessa con lentitud deliberada que alarga lo que debería haber sido un procedimiento de 5 minutos. En una prueba que se aproximaba a los 20 minutos, cada elemento fue retirado, examinado y colocado. Aparte de la sospecha teatral, los suministros médicos estaban claramente etiquetados y empaquetados profesionalmente. Reciben un escrutinio particular. ¿Qué son exactamente estos? Reynolds exigió sostener una caja de antibióticos. Como ya expliqué 2 veces, esos son donaciones de moxacina para el campamento de refugiados. Centro médico. Vanessa respondió, su voz
Constante a pesar de su creciente frustración, la documentación está ahí, clara y concisa. Carpeta Reynolds apenas echó un vistazo a los papeles. Bastante caros medicamentos. ¿Quién paga todo esto? La Fundación Williams. Vanessa respondió, somos socios. Con las compañías farmacéuticas para las donaciones que Reynolds cuestionó con un sonríe. Entonces trabajas para esta fundación. Soy cofundador y... La directora ejecutiva Vanessa aclaró que Reynolds dejó escapar una risa desdeñosa. Director ejecutivo volando en primera clase para entregar medicamentos, parece que esas donaciones podrían llegar más lejos si volaras. Entrenador, ¿o es que debajo de ti está el comentario que quedó en el aire el primero abiertamente? Comentario despectivo diseñado para humillar en lugar de investigar a varios vecinos cercanos. Los pasajeros se movieron incómodos al reconocer el cometa por lo que era. ¿Mis planes de viaje eran irrelevantes para el control de seguridad de Vanessa? Lo dije con firmeza. Apreciaría que se centrara en las preocupaciones legítimas de seguridad en lugar de hacer juicios. Sobre mi clase de vuelo, la expresión de Reynolds se endureció al ser abordado directamente. Desafiado se acercó invadiendo intencionalmente el espacio personal de Vanessa. Sé lo que he notado en 15 años haciendo este trabajo, dijo que bajó la voz, pero aún así. Audible para los que están cerca. La primera clase suele ser para personas que pueden permitírselo, no. A la gente le gustan las palabras, las cuales cayeron como un golpe físico. Allí estaba el desnudo. El prejuicio detrás de los controles aleatorios no tiene que ver con la seguridad en absoluto, sino con una mujer negra en un espacio donde el oficial Reynolds creía que no pertenecía. La inhalación colectiva de los observadores confirmó que se había cruzado la línea incluso en 2025, algo tan flagrante. La discriminación fue impactante cuando se vio a plena luz del día. La compostura de Vanessa vaciló por un momento. Antes de que se recupere, me gustaría hablar con su supervisor inmediatamente. Dijo con voz clara e inquebrantable, mi supervisor está ocupado, Reynolds. Respondió con desdén, entonces me gustaría hablar con su supervisor, Vanessa insistió. El comentario fue inapropiado y discriminatorio. La cara de Reynolds se sonrojó. Con ira se está volviendo destructiva, señora. Interferir con los procedimientos de seguridad es un delito federal. La amenaza era clara, cumplir y aceptar la humillación o enfrentarse a una escalada. Consecuencias. Vanessa miró directamente a Reynolds, midiendo cuidadosamente su respuesta. Entiendo los procedimientos de seguridad oficial, Reynolds, también entiendo mis derechos como un viajero. Sus comentarios personales sobre mi apariencia y suposiciones sobre mi situación económica no son parte de protocolos de seguridad legítimos. No perteneces aquí. Gritó. Ustedes siempre creen que conocen sus derechos, dijo Reynolds, abandonando todo pretensión de conducta profesional, siempre dispuesta a jugar la carta de víctima cuando solo se le pide que siga las reglas. Las mismas reglas que todos los demás. Ustedes, Vanessa repitió las frase que flotaba en el aire como una nube tóxica. Reynolds también se dio cuenta de su error. Más tarde, la máscara se había deslizado por completo. Ahora, en lugar de retroceder, redobló la apuesta. Me escuchaste, dijo la voz que se levanta, personas con derecho que no conocen su lugar, haciendo que todo sea sobre la raza. Cuando se trata de actitud, tu actitud es la. El problema aquí es que Karen Matthews, la supervisora que había desestimado anteriormente las preocupaciones de Vanessa, se encontraba en él. La periferia está claramente consciente de la situación que se está agravando, pero no hace ningún movimiento para. Vanessa la vio y la llamó. Necesito hablar con la señorita Matthews. ¿Le habló sobre la conducta del oficial Reynolds? Matthews fingió no oírlo. Reynolds se alejó para hablar con otro empleado, envalentonado por su supervisor. La aprobación tácita se acercó a Vanessa. Ya sabes lo que les pasa a los pasajeros difíciles, dijo con una voz que goteaba. Con descendencia pierden sus vuelos. Las preocupaciones de seguridad pueden tardar horas en resolver, a veces días, a veces terminan en listas de exclusión aérea. Ya no era una cuestión de seguridad. Se trataba del castigo por cuestionar a la autoridad, por negarse a aceptar la humillación en silencio. ¿Estás amenazando? Para evitar que abordara mi vuelo porque cuestioné su trato discriminatorio, Vanessa preguntó cada palabra. Reynolds, preciso y mesurado, sonrió con una expresión fría y carente de humor. Estoy explicando las consecuencias del incumplimiento continuo y las conductas disruptivas. Con calculada deliberación, comenzó a reempacar las pertenencias de Vanessa. Mezclar elementos y desorganizar los suministros médicos cuidadosamente ordenados. Uy, dijo con falsa preocupación mientras volcaba accidentalmente un contenedor de. La seguridad de los medicamentos puede ser complicada, a veces era la forma más insignificante de
Poder, la capacidad de crear inconvenientes sin consecuencias para castigar a través de 1000 pequeñas humillaciones. Para Vanessa fue el momento de decisión que había soportado. El trato discriminatorio, los comentarios inapropiados, el desprecio por sus derechos, todo mientras se mantiene su compostura, pero ver que los suministros médicos de V se manejaban mal deliberadamente cruzó la línea. Esos no eran solo sus posesiones que representaban tratamientos que salvaban vidas para niños vulnerables. Necesita que esos medicamentos permanezcan organizados e intactos, dijo con firmeza, y están etiquetados correctamente. La distribución en el campamento médico debería haber pensado en eso. Antes de que decidiera ser difícil, Reynolds respondió, quizás la próxima vez muestres el debido respeto por el proceso. La humillación pública estaba llegando a su crescendo. La voz de Reynolds había aumentado gradualmente de volumen, asegurando que todos los que estaban cerca podían presenciar el trato que recibía Vanessa. Era una muestra de dominio. El oficial puso a la mujer negra arrogante en su lugar y varios pasajeros miraron hacia otro lado. Incómodo pero no dispuesto a intervenir, algunos continuaron grabando y documentando el abuso de poder que se desarrollaba ante ellos. Entonces Reynolds cometió su fatal error. Error de cálculo, de hecho, dijo moviendo la mano hacia sus esposas. Su comportamiento cada vez más agitado es. Con respecto a mí, estás mostrando señales de amenaza potencial. Estoy perfectamente de pie. Vanessa todavía estaba hablando con calma, y señaló cómo exactamente te estoy amenazando con la expresión de Reynolds. Oscureció ese tono, esas preguntas, la forma en que estás parado en mi profesional evaluación. Te estás volviendo agresivo. La fabricación fue transparente, creando una narrativa de amenaza donde no existía ninguna, sentando las bases para una escalada del acoso al arresto. ¿En serio? Sugiriendo que hacer preguntas sobre el trato discriminatorio constituye agresión. Vanessa preguntó con incredulidad evidente en su voz. Ahí vas de nuevo. Cuestionando mi autoridad, dijo Reynolds, quitándose las esposas. Se dio la vuelta y coloca tus manos detrás de tu espalda. Atrás, el momento cristalizado con perfecta claridad. Reynolds había cruzado la línea. Desde el acoso hasta el arresto injusto, desde la discriminación hasta el abuso de poder. No había ningún problema de seguridad ni ninguna razón legítima para la detención, solo un hombre con una insignia castigando a una mujer que se negó a aceptar maltratos en silencio. ¿Alguna vez has presenciado que alguien haya experimentado discriminación disfrazada de procedimiento o política? Cuéntenos la historia en los comentarios a continuación y presione el botón suscribirse ahora para ver qué sucede cuando el oficial Reynolds descubre exactamente a quien ha estado insultando y cómo su intento de humillar a Vanessa Williams se convertirá en el mayor error de su vida. Vanessa había tomado una decisión y metió la mano lentamente en su bolso. Le quité el teléfono antes de arrestarme por cargos inventados. Me gustaría hacer una llamada telefónica, dijo con voz tranquila pero decidida. Esto no es un televisor. Reynolds se burló de que no recibes una llamada telefónica hasta que estás en él. En realidad, Vanessa respondió que aún no me habían arrestado formalmente. Conservo todos mis derechos como ciudadano. Una llamada y luego puedes proceder con lo que quieras. Acción que consideres apropiada. Algo en su tono, la absoluta certeza, la falta de miedo dio. Reynolds hizo una pausa, pero su ego no le permitió dar marcha atrás, especialmente con un público observando. Dijo, adelante, con un gesto de desdén, llama a tu abogado. No cambiará el hecho de que estás a punto de perder tu vuelo y pasar la noche en un. Con deliberada calma, Vanessa marcó un número que sabía de memoria. Cuando la llamada se conectó, ella habló claramente y su voz llegó a los que estaban cerca. Malcolm. Soy yo, te necesito. La terminal B, Departamento Internacional, punto de control de seguridad 7, oficial James. Reynolds está intentando arrestarme por cargos inventados. No, estoy bien. Se mantuvo completamente tranquilo. Si hay testigos en grabaciones, entiendo. Nos vemos pronto. Reynolds puso los ojos en blanco, claramente no impresionado por lo que dijo. Se suponía que era un marido fanfarrón que venía al rescate. Qué conmovedor puede ser visitarte en la celda de detención. Lo que el oficial James Reynolds no podía saber era que el hombre del otro lado, el que hizo esa llamada, no era solo un marido preocupado, era Malcolm Williams, el fundador y el director ejecutivo de Skyline Airlines, la misma compañía en cuya terminal se encontraban. En el hombre cuya silenciosa filantropía y profunda influencia se extendieron a través de todos los niveles de la industria de la aviación, desde los manipuladores de equipaje hasta los miembros de la junta directiva. El hombre que en ese preciso momento terminaba una reunión con el gobernador para correr hacia su esposa. El oficial Reynolds acababa de cometer el error más importante de su carrera.
Había elegido de entre todos los pasajeros a los que podría haber acosado ese día a la única persona con el poder no solo de acabar su carrera, sino transformar todo el sistema que lo había protegido durante 15. El oficial James Reynolds había tomado su decisión ante la mujer que estaba frente a él. Él sería arrestado, su dignidad sería despojada, su vuelo la perdió. La misión humanitaria retrasó todo porque había cuestionado su autoridad. Se negó a aceptar un trato discriminatorio con silenciosa sumisión. Vanessa Williams, estás bajo arresto por conducta desordenada y obstrucción de los procedimientos de seguridad. Reynolds anunció en voz alta que se aseguraba. Todos los que estaban cerca podían oírlo. Date la vuelta y coloca tus manos detrás de tú. El gas colectivo de los espectadores fue audible. La escalada del acoso al arresto parecía impactante incluso para aquellos que habían presenciado todo el enfrentamiento. El rostro de Vanessa no delataba nada. No teman, pánico, solo una profunda decepción en el sistema. Con movimientos medidos, se giró y colocó las manos detrás de la espalda, manteniendo la compostura incluso cuando el frío metal de las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario. Un pequeño petty. Crueldad destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia era el tipo de técnica transmitido de generación en generación por oficiales que sabían cómo castigar sin salirse de los límites. De lo que se podría defender después, mira a dónde te llevó tu actitud. Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que los viajeros cercanos lo oyeran. Ahora extrañarás a tu amante primero. En un vuelo de clase turista, quizá la próxima vez muestres el debido respeto al aeropuerto. Seguridad. Mientras hablaba hizo un gesto de reunir bruscamente a los dispersos de Vanessa. Pertenencias, metiendo descuidadamente los suministros médicos en su bolso con deliberado desprecio por su organización o fragilidad. El mensaje fue claro: su misión, su propósito, la dignidad era irrelevante ante su autoridad. Esos suministros son para los niños refugiados. Vanessa dijo con calma, observando sus meses de cuidadosa planificación. Y la colección se deshizo en momentos de desprecio rencoroso. Debería haber pensado sobre esos niños refugiados antes de que decidiera ser difícil. Reynolds respondió con una sonrisa burlona: las acciones tienen consecuencias. Señora, a estas alturas, al menos 20 pasajeros habían formado un círculo suelto alrededor de la escena. Muchos grabando abiertamente con sus teléfonos. Los videos capturaron lo que Reynolds parecía ajeno al marcado contraste entre la calma digna de Vanessa y su comportamiento cada vez más agresivo. Las imágenes no mostraban señales de la conducta desordenada que él había alegado. Evidencia de obstrucción o amenaza. Solo una mujer parada completamente quieta mientras estar esposada y burlada. Esto está mal, ella no hizo nada, la llamaron. Una pasajera, una mujer de mediana edad agarrando su tarjeta de embarque, no se meta en sus propios asuntos a menos que quería unirse a ella. Reynolds retiró su mano bruscamente, moviéndose instintivamente hacia su arma. Un gesto amenazante captado por varias cámaras entre la multitud reunida. Jamie Ortiz, un representante de servicio al cliente de 25 años de Skyline. A diferencia de los demás empleados del aeropuerto que miraban hacia otro lado o fingían no darse cuenta, las aerolíneas dieron un paso adelante. La placa de identificación de Skyline se exhibe de manera destacada. El oficial Reynolds. Jamie dijo. La voz me temblaba un poco, pero estaba decidido. He estado observando toda esta interacción como parte de mi atención al cliente. La señorita Williams se ha mantenido tranquila y cooperativa durante todo el proceso. Esto parece ser una violación de los protocolos de seguridad del aeropuerto y de los derechos de los pasajeros de Skyline. Políticas. Reynolds se volvió hacia Jamie, los ojos se entrecerraron peligrosamente y volvió a su contador. Antes de que pierdas tu trabajo, muchacho, esto es asunto oficial de la policía, no servicio al cliente. Estoy obligado a denunciar cualquier posible violación de los derechos de los pasajeros. Jamie persistió en su postura a pesar de nerviosismo visible, y mi supervisor querría saber sobre esta situación. Inmediatamente. Tu supervisor puede hablarlo conmigo más tarde, dijo Reynolds con desdén. En este momento estás interferir con un arresto. Última advertencia: retroceda o será el siguiente en la amenaza colgada en el aire, desnuda, intimidando a un testigo que intenta intervenir. Jamie. Valentía vacilante, pero con instinto de conservación. Vanessa, todavía esposada, pero notablemente serena, captó la atención de Ja. Está bien, dijo en voz baja, gracias por hablar, pero por favor no arriesgues tu posición, esto se resolverá pronto. Jamie retrocedió a regañadientes, pero permaneció cerca. Mientras continuaba observando y documentando la situación, Reynolds agarró el brazo de Vanessa. Para alejarla,
Su agarre era necesariamente demasiado fuerte, otra pequeña crueldad diseñada para demostrar control sin dejando marcas, pero mientras se movía para alejar a Vanessa, algo inusual comenzó. Lo que estaba sucediendo a su alrededor era que la atmósfera del aeropuerto cambió sutilmente al principio y luego con un impulso creciente. Llegó una llamada. A través de la radio de Karen Matthews, escuchó cómo su rostro perdía el color. Un momento después sonó su teléfono y ella contestó escuchando atentamente ante sus ojos. Se abrió de par en shock. Sí, señor, inmediatamente, señor, entiendo la gravedad, sí lo haré. Manejarlo personalmente. Al otro lado de la terminal otros supervisores estaban recibiendo algo similar. Llamadas de seguridad. El personal habló con urgencia por sus radios de servicio al cliente. Los gerentes se agruparon en grupos preocupados y miraron repetidamente hacia la confrontación. Incluso Reynolds se centró en. Estaba en Vanessa, comenzó a sentir que algo inusual estaba sucediendo. Los empleados del aeropuerto se movían con mayor rapidez. Las radios de urgencia crepitaban con mensajes codificados. Los gerentes de comunicaciones aparecieron de oficina. Sus expresiones graves. Karen Matthews se acercó a su anterior actitud despectiva, reemplazado por apenas. Oficial de pánico oculto. Reynolds dijo con la voz tensa por la ansiedad: necesito hablar contigo inmediatamente. No ahora. Karen. Reynolds respondió con impaciencia: estoy en medio de un arresto, James, esto es serio. Matthews insistió en usar su primer nombre para él. La primera vez que necesitas pausar este procedimiento inmediatamente, a menos que quieras unirte a ella para obstruirte, retrocede. Reynolds espetó: sé lo que estoy haciendo. El teléfono de Matthew volvió a sonar y ella contestó. Su mano temblaba visiblemente. Sí, señor, él sigue adelante. Sí, entiendo que él está negándose a decir sí, señor. Inmediatamente se volvió hacia Reynolds. Miedo genuino ahora evidente en su expresión. James, suéltala, ahora esto viene. Desde el nivel más alto, Reynolds se burló de su ego que aún lo cegaba ante la dinámica cambiante al más alto nivel. ¿Cómo te llamó el director del aeropuerto? No contesto. Al personal administrativo. Karen, respondo al departamento de policía. James, por favor. Matthew suplicó ahora desesperado, no entiendes lo que está pasando, solo confía. Yo y quitarme esas esposas. La conmoción había atraído la atención del teniente Davis. El supervisor directo de Reynolds, que se acercó rápidamente desde el otro lado de la terminal, su rostro era una máscara de preocupación profesional ocultando una inconfundible alarma. Reynolds gritó bruscamente. Retírese inmediatamente. Reynolds se volvió confundido y finalmente rompió su arrogancia. El teniente Davis rara vez apareció en la terminal a menos que hubiera ocurrido algo significativo. Teniente, estoy manejando un problema disruptivo. Pasajero, que se quite esas esposas. Ahora Davis interrumpió su tono sin dejar espacio para argumento, que es una orden directa, pero señor, ya he iniciado el arresto. Proceso en el que estaba interfiriendo con los procedimientos de seguridad. Y ahora Reynolds. La voz de Davis transmitía una urgencia que Reynolds nunca había oído antes y rezó. Adiós. No es demasiado tarde. Desconcertado, pero dócil, Reynolds sacó la llave y quitó las esposas de las muñecas de Vanessa, las frotó suavemente, lo único que pudo haber sido. En reconocimiento de la incomodidad que había soportado, el teniente Davis se volvió hacia Vanessa y su comportamiento se transformó en uno de profundo respeto profesional. Señorita Williams, le hago llegar mi más sincero respeto. Mis más sinceras disculpas por este incidente. Su esposo está llegando ahora. Reynolds miró entre ellos y la creciente confusión. Su marido. ¿Quién demonios es su marido? Él. La expresión del teniente era una mezcla de incredulidad y temor. ¿No la revisaste? Identificate bien. ¿No reconociste el nombre Williams? Williams es un nombre común. Reynolds respondió a la defensiva. ¿Qué tiene que ver su marido con cualquier cosa? Antes de que el teniente pudiera responder, a una conmoción cerca de la entrada de la terminal atrajo la atención de todos. El personal de seguridad del aeropuerto estaba creando un camino a través de la abarrotada terminal. El propio director del aeropuerto había aparecido, arreglándose la corbata nerviosamente. Reynolds observó con creciente aprensión cómo la multitud se apartó. Algo andaba muy mal. La segura certeza que había alimentado sus acciones hace minutos comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por los primeros arcillos de miedo genuino. El teniente preguntó en voz alta. ¿Bajo quién exactamente es su marido? El teniente Davis miró a Reynolds con una mezcla de lástima y enojo. Malcolm Williams, dijo simplemente. Como si el nombre solo debiera explicarlo todo. Reynolds todavía meneaba la cabeza. Sin comprender. Se supone que debo saber quién es ese, señaló el teniente.
hacia las ventanas que daban al aeródromo donde docenas de aviones llevaban el distintivo logotipo de Skyline Airlines. Más allá de ellos se encontraba el edificio de la sede corporativa. El nombre Williams era visible incluso a esa distancia. Malcolm Williams, el teniente, repitió lentamente el fundador y director ejecutivo de Skyline Airlines. Empresa que emplea a la mitad de las personas en esta terminal, el hombre que se sienta en el aeropuerto autoridad a bordo de la aerolínea. El propietario cuyo nombre figura en el programa de becas universitarias de su hija, cuando finalmente lo entendió. En el rostro de Reynolds, el teniente se acercó más y su voz era un susurro áspero. Acaban de esposar, insultar e intentar arrestar falsamente a la esposa del hombre más poderoso de este aeropuerto y él. Las cámaras captaron cada segundo de esto. El rostro de Reynolds palideció cuando las implicaciones completas lo golpearon. El swagger, la arrogancia, la certeza, todo desapareció en un instante, reemplazado por la sensación repugnante. La comprensión de lo que había hecho y a quien se lo había hecho no era solo una error que puso fin a su carrera, fue un error de cálculo que alteró su vida y que le quitaría todo lo que había construido durante 15 años, su autoridad, su reputación, su seguridad financiera, todo, porque no pudo resistir la tentación de poner a una mujer negra en su lugar y como Malcolm Williams entró a la terminal flanqueado por ejecutivos de la aerolínea y asesores legales. El oficial James Reynolds finalmente entendió el verdadero significado de las consecuencias de la atmósfera en la terminal pueden cambiar palpablemente como lo hizo Malcolm Williams. Entró a los 45 años y se comportaba con la tranquila confianza de alguien que tenía nada que demostrara el porte de un hombre que había ascendido de manipulador de equipaje a director ejecutivo de una aerolínea gracias a su absoluta determinación. Y su visión no era un hombre grande físicamente, pero su presencia era imponente. Atención irradiando una autoridad que no necesitaba insignia ni uniforme para. Detrás de él caminaban 4 personas con trajes impecables. El jefe legal de Skyline. Los abogados y el equipo ejecutivo expresaron sus opiniones de forma profesionalmente neutral. Pero su paso decidido coincidió con el paso decidido de su director ejecutivo en el aeropuerto. El director Robert Chen, que minutos antes había estado en una reunión presupuestaria, ahora se precipitó a través de la terminal con sudor visible. En su frente, a pesar del cuidadoso control climático del edificio, el señor Williams Chen gritó, un poco sin aliento. Acabo de ser informado de la situación. Quiero asegurarle que estamos tomando esto muy en serio. En serio, Malcolm apenas reconoció a Chen, sus ojos escaneando la terminal. Hasta que localizó a Vanessa, el sutil endurecimiento de su mandíbula era el único indicio de la furia controlada que él sintió ver las marcas en las muñecas de su esposa donde habían estado las esposas. Malcolm se acercó. El oficial Reynolds se quedó paralizado y el color desapareció de su rostro. El horror naciente de su situación estaba escrito en sus ojos gradualmente. La repugnante constatación de que 15 años de poder sin control lo habían llevado a esta situación. El catastrófico error de cálculo de Karen Matthews rondaba su anterior desdén. Reemplazado por un control de daños desesperado, señor Williams, quiero disculparme personalmente. Por este desafortunado malentendido, tenemos el mayor respeto por la señora Williams y el trabajo de la fundación. No sabía quién era la señorita Williams. Si lo hubiera sabido, si usted hubiera sabido que era mi esposa. Malcolm interrumpió, su voz mesurada, pero con un trasfondo de acero. ¿Habría cambiado eso tu forma de responder? ¿Por qué ese es precisamente el problema, no es la selección? Aplicación del respeto basada en el estatus percibido. Karen se quedó en silencio. Incapaz de contrarrestar la verdad en sus palabras, Malcolm alcanzó a Vanessa tomándola suavemente. Sus manos y examinando las marcas rojas en sus muñecas. ¿Estás bien? Estoy bien, ella. Le aseguró que su compostura aún era notable a pesar de lo que había soportado, solo preocupada por el médico. El oficial de suministros Reynolds no fue muy cuidadoso con ellos, ya que quienes lo observaban podrían haberlo hecho. Parecía una prioridad extraña preocuparse por los medicamentos en lugar de su propio tratamiento, pero decía mucho sobre el personaje de Vanessa, sobre la misión que la había traído al aeropuerto en primer lugar. Malcolm se giró para mirar a Reynolds, quien pareció encogerse físicamente bajo su mire fijamente a su oficial. Reynolds, Malcolm preguntó, aunque en realidad no era una pregunta, sí. Sí, Reynolds logró que su anterior arrogancia se evaporara por completo cuando usted acaba de intentarlo. Para arrestar a mi esposa por cargos inventados. Reynolds tragó saliva. Señor, realmente estoy. Lo siento, fue un error y malentendido. Había un protocolo de seguridad. ¿Qué protocolo de seguridad? Implica decirle a un pasajero que personas como ella no pertenecen a la primera clase.
Malcolm interrumpió su voz peligrosamente tranquila. ¿Qué protocolo implica esposar a un tranquilo viajero cooperativo? Para cuestionar el trato discriminatorio, Reynolds no tenía respuesta a la verdadera. La magnitud de la situación comenzaba a repercutir en la terminal desde hacía mucho tiempo. Los empleados del aeropuerto reconocieron a Malcolm Williams y ahora, en un sorprendente giro de la historia, el destino del marido de la oficial que Reynolds había elegido humillar por. Para aquellos que no estaban familiarizados con la historia de Williams, parecía una escena de una película. El poderoso director ejecutivo se apresuraba a defender su esposa agraviada, pero la realidad era aún más notable. Malcolm y Vanessa habían. La conocí en la universidad. Él trabajaba de noche como manipulador de equipaje para pagar la matrícula. Ella. Beca académica, pero aceptando trabajos en la biblioteca y la cafetería para cubrir sus gastos. Los gastos, tanto de origen de clase trabajadora como impulsados por sueños más grande que sus circunstancias. Mientras Vanessa sobresalía en la facultad de Derecho, Malcolm se abrió camino desde el manipulador de equipaje hasta las operaciones de vuelo, aprendiendo todos los aspectos del negocio de las aerolíneas desde cero cuando identificó rutas regionales desatendidas que los principales transportistas ignoraron. Hipotecaron todo lo que poseían para arrendar un solo avión. Skyline Airlines comenzó con ese avión y 6 empleados, incluido Malcolm como director ejecutivo y Vanessa, piloto ocasional, continuó ejerciendo la abogacía, pero dedicó las tardes y fines de semana para ayudar a construir la incipiente aerolínea, revisando contratos y negociando derechos de aterrizaje que establecen el marco legal que respaldaría su crecimiento durante 15 años durante las recesiones. Crisis del combustible y consolidación de la industria. Skyline se expandió metódicamente. Malcolms. La experiencia operativa y la perspicacia legal de Vanessa demostraron ser una formidable combinación. Cuando los operadores más grandes fracasaron o se contrajeron, Skyline adquirió rutas de sus aeronaves, a veces todas sus operaciones regionales, a diferencia de muchos empresas que crecieron a través de tácticas despiadadas. Skyline construyó una reputación de tratar a los empleados de manera justa. El equipaje. El manejador convertido en CEO nunca olvidó de dónde venía cuando otras aerolíneas recortaron beneficios. Sky los protegió cuando los competidores subcontrataron trabajos. Skyline se quedó ellos, construyendo lealtad interna que se tradujo en servicio al cliente. La Fundación Williams creció junto con la aerolínea. Inicialmente financió becas para los hijos de los empleados y luego amplió su alcance al trabajo humanitario internacional. Vanessa finalmente dejó su firma de abogados para dirigir la fundación a tiempo completo y llevar el mismo pensamiento estratégico a filantropía que había ayudado a construir la aerolínea. Ahora esa misma pareja estaba en la Terminal B. Vanessa con las marcas de las esposas aún visibles en sus muñecas. Malcolm enfrentándose al oficial responsable con furia controlado. Esto es lo que pasa después. Malcolm declaró su tono dejando claro esto. No fue una negociación. Revisaremos las imágenes de seguridad de todo el incidente. Tomaremos declaraciones de los testigos y examinaremos el historial del oficial Reynolds en busca de quejas previas de discriminación. El consejero jurídico jefe de Behavior Skyline dio un paso al frente con la tableta en la mano. Ya accedí a la transmisión de seguridad del señor Williams. La grabación muestra claramente. El oficial Reynolds permite que los pasajeros blancos con acceso prioritario pasen por un control acelerado mientras desvía pasajeros de color para verificación. También muestra a la señorita Williams manteniendo la calma total durante toda la interacción, contradiciendo cualquier CLD. El supervisor del teniente Davis Reynolds parecía cada vez más preocupado por la conducta desordenada. Grimm, llevamos a cabo una investigación interna completa. Señor Williams, oficial Reynolds está suspendido a partir de inmediatamente en espera del resultado. Una investigación interna no es suficiente. Malcolm respondió que esto va más allá de un incidente o un oficial. Se trata de prácticas sistémicas que aparentemente han sido toleradas durante años. El director del aeropuerto, Chan, insertó. Se metió en la conversación desesperado por contener la situación. El señor Williams. Le aseguro que tomamos estas acusaciones muy en serio. Quizás podríamos discutir esto en privado en mi oficina. No hay nada que discutir en privado. Malcolm respondió. Mi esposa estaba humillado públicamente. Cualquier resolución será igualmente pública. El oficial Reynolds se quedó solo. El mundo se derrumba a su alrededor. 15 años de autoridad de la ONU para pequeñas crueldades. Justificado como procedimientos de seguridad, las denuncias desestimadas y la conducta. Disculpó todo. Desechó en 30 minutos porque eligió al pasajero equivocado para tarjeta. Su rostro registró la plena comprensión de lo que le esperaba. Suspensión. Investigación. Posibles cargos criminales por arresto falso, ciertamente derechos civiles.
Las quejas por violación de derechos humanos tuvieron consecuencias profesionales devastadoras, pero la humillación pública podría ser peor si se le recuerda para siempre como el oficial que esposó a la esposa del dueño de una aerolínea por puro prejuicio. Está despedido inmediatamente. Malcolm afirmó con valentía, volviéndose hacia Reynolds, que ya estaba temblando con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo sería? Su esposa y sus hijos se alimentan si no tiene trabajo, murmuró para sí mismo en este punto. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas y no pudo evitar rogar por su trabajo. Vanessa lo miró con compasión y recurrió a su marido para pedirle a Mercy que lo suspendiera en lugar de despedirlo. Vanessa, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Si me lo permite, dijo su voz llamando la atención de todos, me gustaría abordar lo que pasó hoy no solo como individuo incidente, pero como síntoma de un problema mayor. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La mujer, quien minutos antes había sido esposado y amenazado con arresto, ahora domina el espacio con autoridad silenciosa. Lo que me pasó hoy les pasa a los viajeros de color todos los días. Ella continuó diciendo que la diferencia es que la mayoría no tiene los recursos ni las conexiones para luchan. La mayoría sufren estas indignidades en silencio, pierden vuelos, pierden dinero, soportando la humillación porque el sistema está diseñado para dejarlos impotentes. ¿Qué es exactamente lo que estás planteando? El teniente Davis pidió con cautela la implementación inmediata de cámaras corporales para todo el personal de seguridad del aeropuerto. Vanessa respondió sin dudarlo. Capacitación obligatoria contra prejuicios impartida por expertos independientes, no internos. Departamentos. Un proceso de quejas transparente que no favorezca automáticamente a los oficiales sobre los civiles y las consecuencias. Para los supervisores que permiten un comportamiento discriminatorio, ella escribió de manera significativa en Karen Matthews, quien miró hacia otro lado. Estas no son peticiones controvertidas. Vanessa continuó con su trabajo básico. Protecciones para garantizar que el poder se ejerza de manera justa. Malcolm asintió. Acuerdos. Skyline Airlines transporta el 40% del tráfico de pasajeros de este aeropuerto. Sí. Estos cambios no están implementados ni preparados para reconsiderar las operaciones de nuestro hub. En este caso, las implicaciones de tal medida eran asombrosas, esencialmente catastróficas. Para las finanzas del aeropuerto y la economía regional no era una amenaza real y todos los presentes lo sabían. El director del aeropuerto, Chen, palideció visiblemente. Podemos comenzar a implementar estas medidas inmediatamente, señor Williams. Convocaré una reunión de emergencia de los líderes de seguridad del aeropuerto. Por la tarde, mientras el grupo de liderazgo se dirigía a la oficina del director para formalizar los acuerdos, Malcolm notó. Jamie Ortiz, el joven empleado que había intentado intervenir en el caso de Vanessa. En su nombre, ¿usted es el miembro del personal que habló?, preguntó. Jamie asintió nerviosamente. Sí. Señor Jamie Ortiz, representante de servicio al cliente, gracias por tener la oportunidad. El coraje de hacer lo correcto a pesar del riesgo, dijo Malcolm, el aprecio genuino en su voz es esa. Tipo de integridad. Skyline Valores. Jamie enderezó una sonrisa rompiendo la ansiedad. Gracias, señor. Todo porque no pudo resistir la tentación de poner a una mujer negra en su lugar, solo para descubrir demasiado tarde que su lugar era mucho más alto de lo que hubiera podido imaginar 6 meses después. La terminal internacional ahora tenía un aspecto diferente. Las cámaras corporales eran un equipo estándar para todos los equipos de seguridad. Los carteles del personal en varios idiomas informaban a los viajeros sobre sus derechos y el procedimiento para presentar quejas al personal de seguridad reflejó la diversidad del público viajero que visitaban. El oficial James Reynolds ya no estaba destinado en el puesto de control después de una suspensión de 3 meses. Se le había exigido que completara una capacitación extensa que incluía 200 horas de servicio comunitario con los programas nacionales de la Fundación Williams en lugar de regresar a en su función anterior. Había solicitado la transferencia a la recién formada División de Relaciones Comunitarias del departamento, donde ahora se ha trabajado para generar confianza entre el personal de seguridad y las comunidades minoritarias, los cambios en todo el sistema. Más allá de este único aeropuerto, Malcolm Williams había aprovechado el horizonte influencia para impulsar protocolos estandarizados contra la discriminación en todos los aeropuertos donde operaba la aerolínea. Se habían convertido en la iniciativa de viajes respetuosos. Un estudio de casos sobre responsabilidad corporativa que utiliza el apalancamiento económico para impulsar la participación social. Vanessa Williams continuó su labor humanitaria, pero agregó un nuevo enfoque. Utilizar los recursos de la Fundación para documentar y abordar la discriminación en público.
Espacios en los que los materiales educativos desarrollados a partir de su experiencia ahora eran parte de programas de capacitación en seguridad. Personal de Nationwide. En esta mañana, en particular, Vanessa se acercó una vez más a la puesto de control de seguridad para su vuelo a París que conecta con otro humanitario. Misión. La diferencia en su trato fue evidente e inmediatamente profesional, respetuosa y eficiente mientras recogía sus pertenencias después de la revisión. Noté un rostro familiar, James Reynolds, ahora vestido con un uniforme de relaciones comunitarias. Uniformado hablando con un grupo de nuevos oficiales de seguridad, sus miradas se cruzaron brevemente. Hubo un momento de reconocimiento entre ellos. Reynolds dudó y luego se acercó. Ella dijo con cautela, señorita Williams, que la arrogancia había desaparecido de su voz. No esperaba verla. Aquí está el oficial Reynolds. Ella lo reconoció, aunque entiendo que ya no es el oficial. No, él admitió que soy. En las relaciones comunitarias, ahora parte de mi trabajo es capacitar al nuevo personal sobre el compromiso respetuoso. Practica la ironía. No pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Cómo te va con eso? Vanessa preguntó con genuina curiosidad en su voz. Reynolds consideró la pregunta. Con cuidado, es esclarecedor. He aprendido más en 6 meses que en 15 años con un. Insignia hizo una pausa reuniendo coraje para lo que venía después. Señorita Williams, nunca adecuadamente. Me disculpé por lo que pasó, no solo por el intento de arresto, sino por cómo te hablé, cómo te traté. Estaba equivocado en todos los niveles. Vanessa lo estudió y notó los cambios que se habían producido en los últimos 6 meses. El comportamiento humilde, la ausencia de la arrogancia que lo había definido antes. Gracias por reconocer que ella. Dijo finalmente que importa el programa de formación de la Fundación la próxima semana, dijo Reynolds. Con vacilación sobre el sesgo implícito en los espacios públicos, me he inscrito para asistir a Vanessa. Asintió. Dirigiré parte de esa sesión. Espero con ansia su participación. Mientras se alejaba hacia. En su puerta, pasó por el mostrador de atención al cliente donde Jamie Ortiz, ahora con una credencial de supervisor, la saludó. Un cordial saludo, señorita Williams. Me alegro de volver a verla. Su asiento habitual está listo y el señor H. Williams llamó para decirte que te encontrará en París esta vez. Gracias, Jamie. Vanessa respondió con una sonrisa genuina. ¿Cómo te va en el nuevo puesto?, le respondió Jamie, sonriendo alegremente por la promoción. Vine con asistente de matrícula. Empiezo clases nocturnas para mi título en negocios el próximo mes. Excelente, Vanessa aprobó. La fundación siempre necesita buenas mentes empresariales. Manténgase en contacto mientras Vanessa aborda su vuelo. Acomodándose en su asiento de primera clase sin que nadie cuestionara su presencia allí, reflexionó sobre el viaje de. En los últimos 6 meses, un encuentro humillante había transformado no solo procedimientos de seguridad del aeropuerto, pero desató una conversación nacional sobre el poder. El prejuicio y la aplicación selectiva del respeto al sistema no habían cambiado gracias a ella. El estatus o la influencia de su marido solo habían cambiado porque habían usado. Que influyen estratégicamente exigiendo reformas que beneficien a todos, no solo a nosotros. Solo aquellos con conexiones o recursos. Mientras el avión rodaba para despegar, Vanessa miró hacia él. El edificio de la terminal ahora está adornado con el nuevo lema del horizonte que todos merecen. El oficial de respeto de primera clase había aprendido esa lección a las malas, pero miles. Los viajeros se beneficiarían de los cambios que su error había puesto en marcha. Si te encanta esta historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete y compártela con otros. Nos vemos en la próxima historia.